Dicen que la oscuridad más profunda no es aquella que apaga las velas, ni la que borra las estrellas del cielo, sino la que se instala en silencio dentro del alma de un hombre que una vez lo tuvo todo. Hay mansiones en este mundo que dejan de ser hogares para convertirse en tumbas para los vivos, donde el eco de los pasos resuena demasiado fuerte porque ya no hay nadie más que los dé, donde los relojes siguen marcando las horas como si el tiempo tuviera todavía algún sentido para quien habita entre sus muros. El conde Aldrich von Harrenfeld conocía ese silencio mejor que nadie, un silencio construido ladrillo a ladrillo con su propio orgullo, con sus propias decisiones y con las ruinas invisibles que dejó a su paso antes de que la oscuridad se lo reclamara a él también. Pero antes de continuar con esta historia, quiero pedirte algo. Escribe en los comentarios desde qué país nos acompañas esta noche, porque esta historia de amor, secretos y redención merece ser escuchada en cada rincón del mundo, y me encantaría saber cuántas almas estamos compartiendo este momento juntos. Y si todavía no te has suscrito al canal, este es el mejor momento para hacerlo. La mansión von Harrenfeld se alzaba en las afueras del pueblo como una advertencia de piedra gris, con sus ventanas perpetuamente cerradas y sus jardines olvidados que en otro tiempo habían sido el orgullo de toda la región. Hacía 2 años que el conde había ordenado clausurar los salones principales, cubrir los espejos con sábanas blancas y despedir a la mitad del servicio, porque, se preguntaba con amargura, ¿para qué necesitaba un hombre ciego la gloria de lo que nunca volvería a ver? Sus criados caminaban de puntillas entre los pasillos, hablaban en susurros y evitaban a toda costa cruzarse con él, no tanto por respeto sino por miedo, el miedo que infunde un hombre que ha convertido su dolor en armadura y su amargura en lengua afilada. El accidente había ocurrido en la primavera del año anterior a aquel en que comenzó todo, cuando el carruaje del conde volcó durante una tormenta en el camino a la capital y uno de los maderos astillados le arrebató la vista para siempre, como un ladrón silencioso que no deja huella ni promesa de devolución. Los médicos que desfilaron por la mansión durante semanas hablaron de daños irreparables, de nervios destruidos, de una oscuridad permanente que ninguna ciencia de la época podría revertir. El conde los escuchó a todos con la misma expresión de piedra, los despidió uno a uno sin darles las gracias, y desde aquella noche decidió que el mundo exterior había dejado de existir para él. La señora Brandt, gobernanta de la mansión desde hacía 20 años, era la única persona que se atrevía a entrar en su estudio sin llamar 2 veces y a hablarle con algo parecido a la franqueza. Era una mujer pequeña y dura como el roble, de cabello plateado y manos siempre ocupadas, que había visto al conde crecer desde niño y que se negaba con cada fibra de su ser a rendirse ante la sombra en que se había convertido. Fue ella quien, después de 2 años observando cómo el hombre se marchitaba entre libros, que ya no podía leer y ventanas que ya no tenía caso abrir, tomó la decisión que cambiaría el curso de todo. La señora Brandt publicó un anuncio discreto en el periódico del pueblo. Se buscaba lectora para caballero de buena familia, tardes de lunes a viernes, remuneración justa, carácter firme indispensable. El anuncio era breve, casi austero, pero entre sus líneas cualquiera que conociera la reputación del conde von Harrenfeld podía leer lo que no estaba escrito: que el puesto era tan difícil como necesario y que quien lo ocupara tendría que enfrentarse a un hombre que había decidido, con toda la determinación de su carácter, no querer ser salvado. Las primeras 3 candidatas llegaron un martes por la mañana y las 3 salieron antes del mediodía sin haber logrado pronunciar más de palabras ante la frialdad glacial con que el conde recibió su presencia. Durante aquellos días interminables, el conde pasaba las horas en su sillón de cuero junto a la chimenea, con los dedos apoyados sobre la cubierta de algún libro que ya no podía abrir, escuchando el sonido de una casa que respiraba sin él. A veces pedía que le sirvieran el desayuno y lo dejaba intacto sobre la mesa, no porque no tuviera hambre, sino porque comer le recordaba que seguía vivo, y seguir vivo en aquella oscuridad le parecía una crueldad que el destino ejercía sobre él sin el menor pudor. En sus peores noches,
Cuando el silencio se hacía demasiado denso y el dolor de lo que había perdido se volvía insoportable, apretaba los puños sobre los reposabrazos del sillón y se preguntaba en qué momento exacto había comenzado a dejar de merecer la luz. Lo que el conde ignoraba, encerrado en el mausoleo de su propia soberbia, era que en algún lugar del pueblo, una mujer doblaba ese mismo anuncio entre sus manos con cuidado, lo leía y lo volvía a leer, y tomaba una decisión que ningún miedo, ningún rencor y ninguna herida del pasado lograrían detener. No venía a leerle libros por dinero, aunque el dinero era necesario y urgente como el pan. No venía movida por la lástima ni por la curiosidad que despierta la desgracia ajena en los corazones pequeños. Venía porque cargaba algo que el conde von Harrenfeld nunca habría esperado encontrar al otro lado de aquella puerta de roble tallado: la gracia silenciosa y absoluta del perdón. Hay decisiones que no nacen del valor, sino de algo más profundo y más difícil de nombrar, algo que se parece al deber, pero que tiene el sabor amargo de una herida que todavía no ha cerrado del todo. Isabella Voss había sostenido aquel anuncio durante 3 días antes de responderlo, doblándolo y desplegándolo sobre la mesa de la pequeña habitación que compartía con los últimos restos de una vida que una vez fue digna, una vida que el nombre von Harrenfeld había contribuido a deshacer con la misma indiferencia con que el viento deshace el humo. No era venganza lo que la movía, se lo repitió a sí misma cada mañana de aquellos 3 días mientras miraba el anuncio, porque Isabella había aprendido a distinguir entre el peso del rencor y el peso de la responsabilidad, y aquel que cargaba sobre los hombros era, sin duda, el segundo. Su padre, Ernesto Voss, había sido comerciante de telas en el pueblo durante más de 20 años. Un hombre honrado hasta la médula que construyó su pequeño negocio con trabajo lento y constante, como quien levanta una pared piedra a piedra sin prisa pero sin pausa. Todo se derrumbó cuando el conde von Harrenfeld, en una disputa comercial que nunca quedó del todo clara para los ojos del pueblo, retiró su respaldo a un contrato que garantizaba la supervivencia del negocio de Ernesto, dejándolo expuesto a deudas que no podía pagar y a una reputación que no tardó en ser sepultada bajo las habladurías de quienes siempre están dispuestos a patear a quien ya está en el suelo. Ernesto Voss murió 3 años después, no de enfermedad, sino de esa tristeza particular que se instala en los huesos de los hombres buenos cuando descubren que el mundo no estaba tan bien construido como ellos creían. Isabella tenía 22 años cuando su padre murió y 27 cuando respondió el anuncio de la señora Brandt. Y en esos 5 años intermedios había aprendido a coser, a llevar cuentas ajenas, a dar clases de lectura a los hijos de familias que podían pagarlas, y a cargar su secreto con la discreción silenciosa de quien sabe que revelar una herida no siempre la sana. Había perdonado al conde, o al menos eso era lo que se decía en voz baja cuando la noche se ponía demasiado quieta y el recuerdo de su padre se hacía demasiado presente, porque el perdón verdadero no es un momento sino un camino. Y Isabella caminaba sobre él todos los días con la determinación cansada pero firme de quien sabe que la alternativa es peor. Llegó a la mansión von Harrenfeld un miércoles de octubre, con el cielo color pizarra y el viento arrastrando las primeras hojas muertas del otoño por el sendero de entrada. Llevaba su vestido más presentable, oscuro y sencillo, el cabello recogido con cuidado y bajo el brazo un libro de poemas que había traído como prueba de sus capacidades, porque la señora Brandt le había advertido en la carta de respuesta que el conde no tendría paciencia para lectoras que tropezaran con las palabras. La gobernanta la recibió en la puerta con una mirada evaluadora que recorrió a Isabella de arriba abajo durante un momento largo e incómodo, y luego asintió con una sola vez con la cabeza, como si algo en lo que veía le confirmara una intuición que llevaba días esperando. «El conde no es un hombre fácil», le advirtió la señora Brandt mientras la conducía por un pasillo largo y sombrío hacia el estudio, con las pisadas de ambas resonando sobre el suelo de mármol frío. No lo es desde antes del accidente, y desde después lo es todavía menos. Le digo esto no para asustarla, señorita Voss, sino para prepararla, porque las 3 mujeres que vinieron antes que usted salieron por esa misma puerta convencidas de que el conde era un monstruo. Isabella escuchó en silencio, con los ojos fijos en la puerta de roble que se acercaba al final del pasillo,
y respondió en voz baja que no tenía miedo de los hombres difíciles, solo de los hombres injustos, y que ya conocía la diferencia. El estudio olía a cuero viejo, a ceniza de chimenea y a algo más difícil de precisar, algo parecido al tiempo detenido, a años acumulándose sobre superficies que nadie limpiaba con cuidado porque ya no importaba que lucieran bien. El conde estaba sentado en su sillón junto a la ventana cerrada, con la espalda recta y la mandíbula apretada. Y aunque tenía los ojos abiertos, su mirada no se dirigía a ningún lugar del mundo visible. Era un hombre de unos 40 años, de rasgos duros y todavía impresionantes, con el cabello oscuro salpicado de gris en las sienes, y había en toda su postura una tensión contenida que recordaba a la de un animal enjaulado que ha dejado de intentar escapar, pero que tampoco ha aprendido a estar quieto. «Otra lectora», dijo el conde sin moverse, con una voz grave y seca que llenó el estudio como el sonido de una piedra cayendo en un pozo. «La señora Brandt insiste en que las necesito, como si los libros pudieran devolverme algo que no sea el recuerdo de lo que fui capaz de leer». Isabela no respondió de inmediato, y ese silencio breve pero deliberado pareció incomodar al conde más que cualquier palabra, porque estaba acostumbrado a que la gente se apresurara a llenar sus silencios con disculpas o con halagos. Luego ella abrió el libro de poemas, buscó una página con movimientos tranquilos y comenzó a leer con una voz clara, firme y profundamente serena, una voz que no pedía permiso, sino que simplemente ocupaba el espacio que le correspondía, y el conde, que había abierto la boca para ordenarle que se marchara, la cerró despacio, sin saber todavía que algo en él acababa de detenerse y de escuchar por primera vez en 2 años. Las semanas tienen una forma particular de transformarse cuando uno deja de contarlas por los días que pasan y empieza a contarlas por los momentos que quedan. Para el conde Aldrich von Harrenfeld, que durante 2 años había vivido encadenado a una rutina tan oscura como predecible, las tardes comenzaron a tener un peso distinto desde el instante en que Isabella Voss cruzó por primera vez el umbral de su estudio. No era algo que él hubiera admitido en voz alta, ni siquiera en el más profundo de sus silencios nocturnos, pero había algo en la manera en que ella llegaba puntual cada tarde, sin el exceso de ruido ni la timidez exagerada que caracterizaba al resto del servicio, que le resultaba extrañamente difícil de ignorar. Las sesiones de lectura tenían lugar siempre en el estudio, con la chimenea encendida durante los días fríos y las ventanas cerradas durante todos los demás, porque el conde había decidido desde hacía tiempo que el aire exterior no le debía nada, y él no le debía nada al aire exterior. Isabela se sentaba en una silla de respaldo recto frente al sillón del conde, abría el libro acordado con la señora Brandt y comenzaba a leer sin preámbulos ni ceremonias innecesarias, con esa voz suya que era al mismo tiempo clara y profunda, como el agua de un río que parece tranquilo en la superficie pero que arrastra una corriente invisible por debajo. El conde escuchaba con los dedos entrelazados sobre el regazo y la expresión ilegible, aunque cualquiera que lo hubiera observado con atención habría notado que la mandíbula, tan habitualmente apretada, comenzaba a aflojarse apenas unos minutos después de que ella empezara a leer. Leyeron novelas de aventuras y tratados de filosofía, cartas de navegantes del siglo XVII y poemas de amor escritos por hombres que llevaban siglos muertos, pero que de algún modo seguían teniendo cosas urgentes que decir. Y fue precisamente a través de esas páginas ajenas como Aldrich comenzó a conocer a Isabella de una manera que ningún ojo habría alcanzado, porque cuando ella leía sobre el dolor de un personaje su voz adquiría un matiz que no estaba en las palabras sino entre ellas, un matiz que hablaba de una comprensión demasiado íntima para ser académica, demasiado serena para ser reciente. El conde lo notó primero con curiosidad, luego con algo que se parecía peligrosamente a la ternura. «¿Por qué se detiene?», preguntó él una tarde, cuando Isabella había hecho una pausa imperceptible sobre un pasaje que describía a un hombre arruinado que perdía todo lo que había construido. La pregunta sonó más brusca de lo que él pretendía, con ese tono cortante que el conde usaba como escudo cuando algo comenzaba a rozarle demasiado cerca. Isabella tardó un segundo antes de responder, y en ese segundo el único sonido en el estudio fue el crepitar suave de la madera en la chimenea. «Porque a veces las palabras pesan más de lo que parece», dijo ella con calma,
y retomó la lectura sin añadir nada más, dejando al conde con esa respuesta suspendida en el aire como una pregunta sin terminar. Fueron esas pequeñas tensiones, esos intercambios cortos y cargados, los que comenzaron a demoler lentamente la muralla que el conde había construido a su alrededor con tanto esmero y tanto dolor. Un día le preguntó cómo había aprendido a leer con tanta fluidez y ella respondió que su padre le había enseñado, que él creía que una mujer que sabía leer bien era una mujer que nunca estaría completamente perdida en el mundo, y lo dijo con una voz que tenía al mismo tiempo orgullo y duelo, la voz de alguien que recuerda a un muerto que todavía le habla. El conde no respondió a eso, pero aquella noche no pidió que le sirvieran la cena en silencio como era su costumbre, sino que se quedó sentado junto a la chimenea apagada durante una hora larga, con las manos abiertas sobre las rodillas, como quien acaba de soltar algo que llevaba mucho tiempo apretando. Hubo una tarde de noviembre en que la lectura programada era un largo poema sobre la ceguera de un rey que había gobernado con justicia, sin saber que sus consejeros lo engañaban. Y cuando Isabela llegó al verso que decía que el peor ciego no es aquel que no puede ver sino aquel que no quiere hacerlo, el conde interrumpió con una voz que sonó extrañamente despojada de su dureza habitual. «Eso lo escribió alguien que nunca perdió la vista de verdad», dijo, y no había amargura en sus palabras sino algo más vulnerable, algo que se parecía a una confesión involuntaria. Isabela cerró el libro despacio y respondió en voz baja que quizás el poeta hablaba de una ceguera distinta, la que no viene de afuera sino de adentro, y que esa, en su experiencia, era la que más tardaba en curarse, aunque era también la única que uno podía elegir sanar. El conde no respondió, pero tampoco le pidió que se marchara, que era lo que habría hecho semanas atrás ante cualquier observación que rozara su vida interior con demasiada honestidad. Se quedó en silencio, y ese silencio fue distinto a todos los silencios anteriores, porque no era el silencio de un hombre que se cierra, sino el de un hombre que, por primera vez en mucho tiempo, está escuchando algo que viene de adentro de sí mismo y que no sabe todavía cómo nombrar. Isabela guardó el libro en su bolso, se puso de pie con sus movimientos habituales de tranquilidad ordenada y se despidió con la misma sencillez de siempre, sin hacer nada que delatara que ella también había sentido el peso de aquel silencio, que también lo había cargado, que también se lo llevaría consigo al cruzar la puerta y caminar de regreso al pueblo bajo el cielo gris del atardecer, con el corazón un poco más confundido y un poco más lleno de lo que le convenía. Los secretos tienen una naturaleza peculiar y traicionera. Cuanto más tiempo se los guarda, más espacio ocupan, hasta que llega un día en que ya no caben dentro de la persona que los sostiene y empiezan a filtrarse por los bordes de cada silencio, de cada mirada, de cada pausa que dura un segundo de más. Isabela lo había sabido desde el principio, desde aquella primera tarde en el estudio cuando escuchó por primera vez la voz del conde y reconoció en ella al hombre cuyo nombre había destruido a su familia. Y sin embargo había continuado yendo cada tarde con la misma serenidad deliberada de quien ha tomado una decisión irrevocable y ya no pierde energía cuestionándola. El secreto era suyo, era su carga y su elección, y mientras nadie más lo conociera, podía seguir siendo simplemente Isabela Voss, la lectora, la mujer de voz firme que llegaba puntual y se marchaba sin hacer preguntas que no correspondían. Fue en una noche de diciembre, con la tormenta golpeando las ventanas de la mansión como si quisiera cobrar una deuda antigua, cuando todo se derrumbó. El conde había pedido a la señora Brandt que cancelara la sesión de lectura de aquella tarde debido a una visita inesperada, pero Isabela llegó antes de que el mensaje pudiera alcanzarla, y la gobernanta, desbordada por los preparativos, la condujo sin pensar hacia una salita contigua al salón principal donde le pidió que esperara. La visita era el señor Kessler, antiguo socio comercial del conde y hombre de esos que acumulan información sobre los demás como quien acumula monedas, no por necesidad, sino por el placer oscuro de tenerlas. Sus voces llegaban con claridad a través de la puerta entornada, amplificadas por la tormenta que apagaba todos los demás sonidos de la mansión. «He sabido que tiene usted una nueva lectora», dijo Kessler con ese tono suyo de conversación casual que siempre escondía algo más afilado debajo. «Una tal Voss, según me han dicho en el pueblo. Curioso apellido, Aldrich».
¿No era ese el nombre del comerciante de telas al que aquella disputa contractual dejó en la ruina hace unos años? ¡Qué coincidencia tan pintoresca que la hija del hombre venga ahora a leerle libros al responsable de la desgracia de su padre! Hubo un silencio del lado del conde, un silencio tan denso y tan largo que Isabela, en la salita contigua, sintió que el suelo bajo sus pies se volvía inestable. Luego escuchó el sonido de un sillón moviéndose bruscamente y la voz del conde, convertida en algo irreconocible, en algo frío y cortante como el filo de un cuchillo que lleva mucho tiempo sin usarse y que por eso mismo corta más. «Márchese, Kessler», dijo el conde. «Márchese ahora mismo y no vuelva a esta casa». La visita no tardó en abandonar el salón con el paso apresurado de quien ha conseguido exactamente lo que buscaba provocar, y durante los minutos siguientes la mansión entera pareció contener la respiración. Fue la señora Brandt quien encontró a Isabela en la salita, pálida pero de pie, con el bolso apretado entre las manos y la mirada fija en un punto de la pared que no existía, y fue ella también quien abrió la puerta del salón y anunció con voz tensa que la señorita Voss estaba presente. El conde se volvió hacia el sonido de sus pasos con una lentitud que era más aterradora que cualquier gesto violento. «¿Es verdad?», preguntó, y en su voz había algo que Isabela nunca le había escuchado antes, algo que era al mismo tiempo rabia y una especie de dolor desnudo, sin armadura. «¿Es usted la hija de Ernesto Voss?». Isabela no huyó, no se disculpó, no buscó una salida lateral como habría hecho cualquier persona que en ese momento tuviera el instinto de protegerse. Se quedó de pie en el centro del salón con la espalda recta y respondió que sí, que lo era, con la misma claridad con que habría respondido a cualquier otra pregunta, porque mentir en ese instante habría sido una traición no al conde, sino a ella misma y a todo lo que había decidido ser. Lo que siguió fue la tormenta dentro de la tormenta. El conde habló de traición, de engaño calculado, de humillación, con la voz cada vez más elevada y las manos apretadas sobre los reposabrazos del sillón hasta que los nudillos debieron blanquear, aunque nadie pudiera verlos. Dijo que no necesitaba la compasión disfrazada de la hija de nadie, que si había venido a observar su caída como espectadora de un circo miserable, ya había visto suficiente, que podía marcharse y llevarse consigo su caridad envenenada. Cada palabra era un proyectil lanzado a ciegas hacia un blanco que él no podía ver. Isabela los recibió todos sin moverse, sin llorar, con esa serenidad suya que no era frialdad, sino la forma que tiene el dolor verdadero cuando ya ha aprendido a no necesitar testigos. Cuando el conde terminó jadeante y exhausto por la furia, el silencio que ocupó el salón fue diferente a todos los silencios anteriores. Isabela esperó 3 segundos, 5, y luego habló. Le contó todo: la muerte de su padre, los años de pobreza, las noches en que ella misma había sostenido el rencor como una antorcha encendida, creyendo que eso la mantendría en pie, y el día en que comprendió que el rencor no calentaba sino que quemaba, y que ella no quería terminar consumida por el fuego de una historia en la que otros habían tomado las decisiones. Le dijo que sabía que él había actuado por error, no por malicia, que había documentos que lo probaban y que ella los había encontrado y los había guardado sin usarlos porque usarlos no habría devuelto a su padre ni le habría devuelto a ella ninguno de los años perdidos. Y le dijo, con una voz que al final sí tembló apenas, que había venido a aquella mansión no a vengarse, sino porque necesitaba el trabajo, y que lo que había encontrado entre esas paredes había sido algo para lo que no tenía todavía un nombre, pero que sabía con certeza que no se parecía en nada al odio. Hay verdades que cuando finalmente se pronuncian en voz alta no destruyen sino que limpian, como la lluvia que parece devastadora mientras cae y que al día siguiente deja el aire con una claridad que antes no existía. Isabela se marchó aquella noche de tormenta sin saber si volvería, sin saber si había algún motivo para hacerlo, caminando bajo el aguacero con el corazón tan pesado y tan extrañamente libre al mismo tiempo, que no supo si lo que sentía en el pecho era alivio o miedo, o las dos cosas mezcladas en proporciones iguales. El secreto que había cargado durante meses ya no era suyo. Había cruzado la puerta de aquel estudio oscuro y ahora pertenecía al espacio entre los dos, a ese territorio sin nombre que se había ido construyendo tarde a tarde entre una voz que leía y un hombre que escuchaba.
El conde permaneció en el salón durante horas después de que ella se fuera, inmóvil en su sillón con la tormenta golpeando las ventanas y el fuego de la chimenea muriendo lentamente sin que él pidiera que lo avivaran. La señora Brandt entró 2 veces a ofrecerle algo, y 2 veces él la despidió con un gesto, no con la brusquedad de costumbre, sino con el gesto lento y ausente de un hombre que está teniendo una conversación interior demasiado importante para interrumpirla. Lo que Isabela le había dicho esa noche no era lo que él había esperado escuchar. No era la acusación que habría justificado su furia, ni la venganza que habría confirmado su visión de un mundo donde todos buscaban algo a cambio de todo, sino algo infinitamente más difícil de procesar, la verdad de una mujer que había tenido razones sobradas para odiarlo y había elegido, conscientemente y a un precio enorme, no hacerlo. A lo largo de aquella noche interminable, el conde hizo algo que no había hecho en años. Pensó en Ernesto Voss. Recordó la disputa contractual con una claridad que le resultó dolorosa. Los documentos que sus abogados le habían presentado con una urgencia que en aquel momento le había parecido justificada. La firma que estampó sin investigar lo suficiente porque era un hombre ocupado y poderoso que confiaba en sus propios criterios con la arrogancia de quien nunca ha pagado las consecuencias de sus errores. Recordó haber escuchado semanas después que el comerciante Voss había cerrado su negocio, y recordó también que esa información le había llegado como llegan las noticias que uno no quiere procesar, de lejos y sin peso, sin un rostro concreto ni una familia concreta detrás. Aldrich von Harrenfeld había arruinado a un hombre bueno por descuido y por soberbia, y durante años había vivido sin cargar con ello porque nadie se lo había puesto delante de los ojos, hasta que llegó una mujer que tenía todos los motivos del mundo para hacérselo pagar y eligió, en cambio, leerle poemas junto a la chimenea. Cuando llegó la mañana, el conde llamó a la señora Brandt con voz firme y le dio 2 instrucciones. La primera era que mandara recado a la señorita Voss preguntando si estaría dispuesta a regresar esa tarde. La segunda era que contactara al notario del pueblo para iniciar los trámites de una compensación económica formal a nombre de la familia Voss, una compensación que cubriera no solo las deudas que la ruina de Ernesto había dejado pendientes, sino también los años de trabajo perdido y los intereses de una deuda que el conde había tardado demasiado en reconocer. La señora Brandt escuchó las 2 instrucciones sin parpadear, asintió una vez con la cabeza, y cuando salió del estudio, se permitió una sonrisa pequeña y discreta que nadie vio, la sonrisa de una mujer que lleva 20 años esperando que un hombre obstinado encuentre finalmente el camino de regreso a sí mismo. Isabela llegó aquella tarde. No llegó porque el dinero la obligara ni porque no tuviera otra opción, sino porque hubo algo en el recado escueto y sin adornos del conde que le dijo, entre sus pocas palabras, que algo había cambiado durante la noche, que algo se había roto de la manera correcta. Entró al estudio con el mismo paso tranquilo de siempre, dejó el bolso sobre la silla de costumbre y esperó. El conde habló primero, y lo que dijo no fue un discurso elaborado ni una declaración de los que se construyen con cuidado para proteger el orgullo del que los pronuncia, sino algo más sencillo y más difícil. Que lo sentía, que había sido un hombre que miraba sin ver, que la injusticia cometida contra su padre no tenía excusa aunque sí tuviera una explicación, y que lo que ella le había dado al elegir el perdón era algo que él no merecía, y que sin embargo había transformado algo profundo e irreversible dentro de él. Hubo un silencio después de esas palabras, un silencio que no era vacío sino lleno, lleno de todo lo que ninguno de los dos sabía todavía cómo decir con el vocabulario ordinario del mundo. Luego el conde extendió la mano hacia ella, no con el gesto imperioso de un noble que espera ser obedecido, sino con la torpeza honesta de un hombre que no puede ver a dónde va, pero que decide dar el paso de todas formas. Y cuando los dedos de Isabela encontraron los suyos en el espacio entre los 2 sillones, ambos se quedaron quietos durante un momento que valía más que todos los poemas que habían leído juntos. El hombre que había pasado 2 años convencido de que la oscuridad era su condena comprendió aquella tarde que había estado equivocado. La oscuridad había sido el principio, y lo que tenía entre los dedos era la prueba de que todavía era posible la luz. Los meses que siguieron transformaron la mansión von Harrenfeld de maneras que el pueblo tardó en comprender, pero que la señora Brandt observó con la satisfacción silenciosa de quien sabía lo que estaba viendo. Las ventanas volvieron a abrirse.
Los jardines recibieron manos que los cuidaban, y por las tardes, quien pasara cerca de aquella casa de piedra gris podía escuchar a veces una voz de mujer leyendo en voz alta y, ocasionalmente, la respuesta grave y menos tensa de un hombre que había aprendido que perder la vista no significaba haber perdido todo, sino haber ganado a cambio la única forma de mirar que verdaderamente importa. Porque hay personas que necesitan quedarse ciegos para aprender a ver, y hay amores que solo son posibles cuando uno deja de buscarlos con los ojos y empieza a reconocerlos con algo más antiguo, más sabio y mucho más difícil de engañar. Si esta historia te llegó al corazón, si en algún momento sentiste que el peso del perdón de Isabela o la redención del conde te tocó por dentro, entonces te pido que le des like a este video y que lo compartas con alguien que necesite recordar que siempre es posible empezar de nuevo. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, porque cada semana traemos historias como esta, historias que hablan de amor, de pérdida, de segundas oportunidades y de la extraña y poderosa manera en que el destino conecta a las personas que más se necesitan.